Bienvenidos un día más en que nos encontramos y que usted nos permite que entremos en su hogar y que juntos podamos escudriñar la Biblia, juntos podamos hablar de este mensaje tan hermoso que es el mensaje del Evangelio. Y hoy ya estamos en el capítulo 16 del libro de Mateo. Un emocionante viaje a través de este Evangelio. Hemos estado explorando los relatos, las enseñanzas de Jesús y cómo las sanidades y cómo esto nos puede estar inspirando en este tiempo. Quizás tú estás viviendo una situación y esta fe comienza a crecer en ti y que puede tener un buen término. Así que podemos comenzar también a darnos cuenta de la verdadera identidad de Jesucristo, de el llamado que Él hace a sus seguidores y la importancia de profundizar nuestra fe. Así que vamos a leer Mateo 16, la demanda de una señal, dice allí, ¿no? Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. El siguiente título nos habla de la levadura de los fariseos. Ya habíamos tenido una parábola acerca de la levadura, ¿se recuerda usted? Pero ahora está hablando de algo más específico, la levadura de los fariseos, la levadura de la gente religiosa. El versículo 5, dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer el pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y 4 canastas que recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardarais de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces los discípulos entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. O sea, el Señor estaba hablando algo más profundo de harina, levadura, pan. Le estaba hablando, cuidado con esta otra levadura, que es la levadura que puede llevarnos a un error. Hay mucha gente que está buscando y escucha un montón de doctrinas, sigue un montón de cosas, y termina demasiado confundido, confundida. Esperemos recibir lo que realmente es el alimento de Dios. Lo que el Señor tiene para ti y para mí, que ese es el verdadero pan del cielo, dice la palabra. Vemos aquí en este libro también de que Pedro hace una gran confesión, y lo vamos a leer en el versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros
¿quién decís que soy yo? Recuerde que es Jesús el que está preguntándole a sus discípulos. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, eres bendecido Simón, tienes sabiduría Simón, hijo de Jonás, porque lo que has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Vemos tremenda revelación, tremenda confesión que Pedro trajo, que nos sirve para enseñarnos varias cosas que vamos a estar tocando ahí cuando tratemos de explicar estos versículos. Pero continuamos entonces con el próximo anuncio que está ahí en la Biblia. Dice, Jesús anuncia su muerte. Mire, después de esto tremendo que sucedió, Jesús trae una noticia tremenda para los discípulos. Yo creo que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, también hubiese sido una noticia que realmente nos hubiese choqueado, nos hubiese dolido mucho. Y hacía poco Juan había partido, entonces yo creo que el ambiente que quedó allí fue un ambiente muy, muy difícil, de mucho quizás temor, tristeza, etcétera, etcétera. Leamos el versículo entonces 21 donde Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué tremendo lo que sucedió, ¿no? Una tremenda reprimenda recibió Pedro. Versículo 24 nos dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Vemos aquí cosas muy, muy interesantes. Primero vemos cómo los fariseos y saduceos, para tentarle, dice la palabra, para tentarle, querían tentar al Señor. Le pidieron que mostrara alguna señal del cielo, pero el Señor no cayó
en esa tentación, no cayó en el error de hacer algo allí, sino que sencillamente le explicó a ellos que ellos sabían tantas cosas, pero que no podían distinguir los tiempos que ellos vivían. Yo no sé si en este tiempo nosotros podemos distinguir qué tiempo estamos viviendo. Tiempos que son difíciles, tiempos que estamos viendo que la palabra se va cumpliendo paso a paso y que los tiempos, estamos entrando en esos tiempos del fin, en esos tiempos donde el Señor vendrá por su iglesia. Y lo que el Señor le dice a estos fariseos y saduceos que estaban tentándole, le dice: generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Vemos que no recibieron lo que ellos estaban esperando y que no pudieron tentar al Señor, sino que todo lo contrario, el Señor les dijo en la situación, en la condición en que ellos se encontraban y que necesitaban tener la señal, pero la señal del profeta Jonás. Amén. Después, en este capítulo, también estuvimos viendo el capítulo 16 de Mateo, estuvimos viendo acerca de la levadura de los fariseos. Ya habíamos visto en los capítulos anteriores de que cuando Jesús hablaba de la levadura, estaba hablando de la doctrina realmente, de la enseñanza que tenían los fariseos y los saduceos, y que la levadura puede, al ponerlo con la harina, al ponerlo esa doctrina, al entrar en la persona, contaminar y esa persona podía ser afectada en su fe. Por eso el Señor decía: tengan cuidado, guardados, mirad, dice, guardados de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los discípulos pensaban que el Señor estaba hablando del pan que ellos habían olvidado, y no lo que el Señor estaba recordándole, el cuidado de la doctrina de estos religiosos. Hay que tener tanto cuidado, por eso es que necesitamos aprender la palabra de Dios y necesitamos el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo, según lo que nos dice la palabra, es aquel que nos va a traer poder para testificar, pero no solamente poder para testificar, sino que Él es el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Cristo. Y la persona que lo recibe puede tener una apertura del entendimiento de las cosas espirituales y puede darse cuenta lo que es verdadero, genuino, de lo que es falso. Y por eso es que para este tiempo lo que más necesitamos es la sabiduría del Espíritu Santo, es que Él nos guíe a toda verdad, como Él mismo lo dice, que Él nos llevará a toda verdad, que es llevarnos a la adoración de Jesucristo. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y el Espíritu Santo viene justamente para llevarnos a Jesucristo. El Espíritu Santo viene para enseñarnos acerca de lo que Jesús enseñó, acerca de lo que Él dijo, acerca de su doctrina, acerca de su palabra. Por lo tanto, tú y yo necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para poder discernir lo que es correcto de lo que está equivocado. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos, para que no cayeran en el error de una doctrina falsa, como era en el caso de los saduceos, los fariseos. Muy interesante, y debemos de tomar esta palabra de guardaos de la levadura de la religión. Se lo digo porque uno puede caer en esto y creer tantas cosas que van en contra de la palabra de Dios. Así que guardémonos de la levadura de los fariseos y los saduceos, como decía ahí, y de todas estas religiones un poco extrañas y sectas que estamos viendo en estos tiempos, para que podamos llegar a la verdad que es Cristo el Señor.
Y después entramos a lo que es la confesión de Pedro. Vemos aquí algo muy interesante que quiero detenerme un momento. Que el Señor Jesucristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes creen ustedes que yo soy? Y se dijeron diferentes nombres, tú eres Juan, tú eres Elías, o alguno de los profetas, etcétera, etcétera. Pero Simón Pedro respondió correctamente, respondió algo que quizás todos los demás quedaron pendientes de a dónde sacó él esto. Le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor lo quedó mirando, le dijo, Pedro, eres bienaventurado, eres bendecido. ¿Por qué? Porque Simón, hijo de Jonás, porque lo que tú has dicho no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto me dice a mí de que en algún momento Dios puede hablarnos a nosotros claramente y nosotros podemos entender. Y algo que nosotros estamos diciendo no viene de nuestro pensamiento solamente, sino que viene de Dios directamente. Y es muy interesante porque a veces una revelación, a veces una profecía, a veces una oración puede tener estas características de que Dios nos está revelando lo que hay en su corazón, de que Dios nos está revelando su palabra. Esto quiero decirlo y quiero que usted lo pueda tomar y si es posible comprobar de que muchas veces Dios nos habla y tenemos esa palabra viva, esa palabra real, que es genuina. Y por eso es que Jesús podía decir, esto no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Gloria a Dios porque Dios todavía tiene palabra para nosotros. Todavía Él nos puede hablar a través de la oración, como le digo, a través de una profecía, a través de diferentes formas. Dios puede traer su palabra a nuestra vida, a nuestro corazón. Después de eso vimos también de que Jesús comienza a declarar de que es necesario que Él entregue su vida, que tiene que ir a una muerte, y muerte de cruz, ¿no? Que era necesario. Pero el Señor estaba diciendo de que Él al tercer día iba a resucitar. Y como veíamos anteriormente, tenemos el caso de Tomás, aunque le contaron los otros discípulos, no creyó sencillamente en eso hasta que Jesús apareció en medio de ellos. Pero aquí Jesús está diciendo que es necesario tomar la cruz, ¿no? Y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Qué importante es esto. Qué importante es que podamos confiar en el Señor, porque Él no solamente murió en una cruz, sino que Él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y está dispuesto a tener un encuentro contigo. Estamos llegando al final de este recorrido a través del capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Espero que esta confesión de Pedro de la verdadera identidad de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente, también sea revelada a tu vida. Recordemos que seguir a Jesús no solo implica un compromiso, sino también hay una recompensa eterna. Que estas enseñanzas signifiquen mucho para ti, para nuestra fe y compromiso con Él. Gracias por unirte a nosotros y nos estamos viendo en el próximo programa. Amén.